Naturalmente, como era de esperarse, pues hay una discusión fuerte con respecto a la ley del empleo juvenil, en donde con toda certeza pues se puede apreciar que hay efectivamente aspectos positivos, pero al mismo tiempo preocupación por quizá, por lo menos el ministro Guedes ayer nos decía, no ha habido todavía una suficiente explicación, ¿no? Y hay un poco de desinformación. No es que se suprimen derechos, pero sino al mismo tiempo se busca canalizar que los jóvenes puedan encontrar empleo e irse perfeccionando, como de hecho ocurre normalmente cuando se ingresa tempranamente al empleo, y pues produciendo un conocimiento y un mejoramiento. Bueno, en otras palabras, ¿cómo recibe el gobierno, cómo recibe su despacho? En realidad esto está formando parte del conjunto de medidas económicas y de reactivación, ¿verdad? ¿Cómo recibe entonces el área del sector del empleo y del Ministerio de Trabajo? Estamos teniendo lo de la OIT, hoy día también hay una información de una reunión internacional en la que se ha conversado sobre el tema. A ver, convienen en que efectivamente hay necesidad de aclarar algunos desconocimientos, pero que al mismo tiempo todavía sigue siendo una cuestión polémica. ¿Cuánto hubo de consulta al respecto? Buenos días, don Raúl. Buenos días. Hay en el Perú casi 2,5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años. 1 de cada 5 tiene trabajo y está beneficiado con el régimen general. Consiguientemente, 4 de cada 5 o no tienen trabajo o son informales. La microempresa tiene aproximadamente un 70% de informalidad. Esto no va dirigido a los jóvenes que tienen todos sus derechos. La ley es clarísima, a ellos se les respeta. Se prohíbe el fraude en la ley. No podría yo utilizar este mecanismo para un joven que está trabajando con todos sus derechos, lo cambie al nuevo régimen. Esto va dirigido para los que hoy no tienen nada. El 70% de la informalidad en la microempresa hace que los jóvenes no tengan derecho absolutamente a nada. Ni un día de vacaciones, no tienen seguro social, no tienen derecho a capacitarse. Y cuando estos jóvenes quieren ingresar al empleo formal, el empleador les dice, a ver, experiencia en el puesto, constancias de trabajo, y consiguientemente les cierran la puerta. Lo que estamos haciendo es capacitar jóvenes. Estamos creando un régimen temporal que no dura más de 3 años, mediante el cual incluso no se está resaltando, y coincido con ustedes en que hay que difundir las virtudes de la norma. No, y sobre todo las salvaguardas legales, porque si no, francamente, uno piensa, aquí hay muchos que van a... Mire cómo anda toda la política en el Perú, gente que va a aprovecharse... Bueno, el señor García, que creó el régimen agrario, que era un poco menos garantista de derechos que y mucho menos garantista. Bueno, pero no es solamente García. Que fue bueno, está en campaña. Está entrando en el debate político solamente, pero conviene en que si hay una reacción natural y lógica de la sociedad también diciendo, bueno, que falta aclarar qué es lo que pasa, aclararnos las cosas. Es un régimen que supera las prácticas, lo supera en demasía porque es un sueldo mínimo, seguro social, seguro contra accidentes, etcétera, etcétera, que obliga, por ejemplo, a los jóvenes que no han culminado secundaria, si quieren sujetarse a este régimen, a matricularse y iniciar la culminación de la secundaria dentro de los 60 días, que obliga a las empresas a contratar a los jóvenes universitarios o que hayan culminado en actividades afines a lo que han estudiado, y que no permite a cualquier empresa beneficiarse con este régimen. Solo se benefician con este régimen aquellas empresas que no tengan multas vigentes por incumplimiento de las normas laborales. Hay candados, se prohíbe el fraude a la ley, insisto, se prevé la tergiversación del contrato. Si un joven pasa a los 25 años, automáticamente se adscribe al régimen general, y una serie de mecanismos que sí, creo que van a garantizar, sumado a la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización, que se le está dando una opción de vida al joven, que se le está permitiendo capacitarse y que en lo sucesivo puede tranquilamente ingresar al régimen general.
quiero esta primera parte sintetizar diciendo, esto es para los que hoy no tienen absolutamente nada, que lamentablemente, reitero, son 4 de cada 5 jóvenes. Y que de alguna manera en la informalidad son explotados igualmente. Y además, totalmente explotados. Además estamos fomentando la formalización, pues el Estado, en el caso de la microempresa, le dice, si tú contratas a este tipo de jóvenes y los formalizas, nosotros te pagamos 1 año de salud. Entonces, en la microempresa la informalidad llega al 70%. Y como usted dice, don Raúl, no tienen derecho absolutamente a nada. ¿Cuál es el vínculo entre esta forma de contratación y la capacitación? Porque me parece válido el argumento de que el joven está aprendiendo, pero no solo se aprende trabajando, se aprende además con cierto tipo de capacitación. ¿Quién la ofrece? Y, digamos, ¿hay algún tipo de vínculo entre joven que se acoge a este régimen y es capacitado? Sí, las empresas están obligadas a capacitarlos. Eso fluye del marco expreso de la ley. O sea, eso está explícitamente. Pero no solo eso, sino que en el caso de jóvenes que no tienen estudios secundarios, la empresa está obligada a velar porque culminen su secundaria. Y son una buena cantidad de jóvenes. Entonces, depende de la óptica con que se mire, ¿no? Si lo comparamos con el régimen general, obviamente hay algunos derechos que han sido suprimidos, pero si queremos captar a esa gran masa de jóvenes, a esa mayoría de jóvenes que hoy día no tienen nada, y cuando quieren ingresar al trabajo formal le cierran la puerta porque un empleador no va a gastar contratando a alguien que no conoce la materia para la cual va a ser contratado, vamos a encontrar la gran diferencia y vamos a ver que la norma en sí es positiva. ¿Qué otros regímenes laborales en el Perú tienen características similares? Por ejemplo, yo que recuerdo, porque además mi experiencia me lo señala, las empleadas del hogar no tienen, sí tienen CTS, pero tienen media gratificación, tienen 15 días de vacaciones, es decir, no es primera vez que en el Perú se legisla de manera diferencial con respecto a determinado grupo humano. En efecto, el régimen laboral de la microempresa es casi idéntico al que hoy estamos regulando. El de la pequeña empresa también. Entonces ya existen estos antecedentes. El gran problema es que los jóvenes, si el nivel de desempleo en el Perú llega a 4%, exagerando 5%, a nivel de los jóvenes se duplica, con tendencia a incrementarse. Y eso no podíamos permitirlo. Pero estamos hablando de 12% de desempleo. Pues estamos hablando de un 70% de informalidad, que es casi igual que desempleo. ¿Qué pasaría si aplicada la ley y dado un tiempo prudente de análisis, el desempleo no baja? O sea, si descubren que el diagnóstico estaba mal hecho, que esta no era una solución para reducir el desempleo en el sector juvenil. Esto viene acompañado de una serie de medidas. Nosotros como Ministerio de Trabajo, por ejemplo, hemos elegido a Trujillo como una ciudad para un plan piloto de formalización. Esperemos que dé frutos. Creo que ha sido una medida muy pensada. Toda norma humana es perfectible. En el tiempo si encontramos barreras o impedimentos, podemos mejorar la ley, pero creo que a esa gran magnitud de jóvenes, más de 1.200.000 jóvenes que hoy día no tienen nada, no podemos dejarlos desamparados. Preguntas, disculpa, Fernando. Perdón, ministro, doctora, nos ha dicho usted ahora que es una ley muy pensada. Raúl Vargas preguntó con quién había sido consultada. Por supuesto que ustedes pueden legislar sin consultar a nadie, pero somos parte de la OIT. Y hay sindicatos, y hay federaciones juveniles. ¿Es que se tomó en cuenta la opinión de ellos antes de aprobar esta ley para evitar tener este conflicto actual? Es una norma técnica que se evaluó en el Ministerio de Economía y luego en el Ministerio de Trabajo. La decisión y la responsabilidad es del Poder Ejecutivo. La presentamos en el Congreso, se coordinó en el Congreso hay comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo cursan documentos, ya no al Ejecutivo porque venía de nosotros, a todas las entidades vinculantes, y en base a eso es el Congreso que soberanamente votó. Es decir, es una ley pensada. O sea que no se consultó con los actores sociales. Es una ley eminentemente técnica, con la que creo va a dar sus frutos, porque, insisto y reitero, estamos hablando de casi 1.200.000 jóvenes informales que hoy día no tienen trabajo a nada. Y una experiencia, yo estuve en Trujillo recorriendo, hay más de 4.000 curtiembres, o sea, zapaterías informales.
Y un trabajador, un empresario me decía, se accidenta uno de mis trabajadores en la calle, pero resulta que yo tengo 10, que es el promedio de trabajadores, 10 trabajadores, que es mi primo, mi vecino, mi ahijado, todos familiares, y me exigieron que cubra el seguro médico. ¿Y sabe cuánto me valió? 30.000 soles. Miren lo que le costó la informalidad. Con este mecanismo, que le va a encarecer al microempresario en no más de un 3%, que es bajísimo la formalización, pues la gran empresa llega hasta el 60% de sobrecosto. Con este mecanismo tenga plena certeza que vamos a tener resultados tangibles en cuanto a la formalización. Vamos a hacer una pausa, 8:21. Hablando con el doctor Freddy Otárrola, y hay también, por supuesto, mensajes. Así es. Que Patricia ha venido recibiendo. A ver, inquietudes. Inquietudes. Por ejemplo, de alguna manera el Estado no tiene por qué consultar a la OIT, pero la CGTP y el Consejo Nacional de Trabajo sí son entes nacionales que más o menos coordinan y mueven el tema laboral, que han estado además muy vinculados con la Ley General del Trabajo. ¿Fueron consultados? ¿Ha habido cierto consenso con ellos? Lo que pasa es que el Consejo del Trabajo estuvo un poco desactivado. Ya. Yo lo he activado. Hemos tenido la primera reunión hace una semana y tenga plena certeza que todos los proyectos venideros van a pasar por el Consejo del Trabajo. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿cuál es el presupuesto del Estado para pagar salud y AFPs o ONP, supongo, en el nuevo régimen de 800.000, que afectaría a unos 800.000 jóvenes? ¿Se calcula cuánta plata se va a invertir en eso? Aún no. Hay una disposición que deriva al Ministerio de Trabajo el pago, por ejemplo, de salud en el caso de la microempresa, pero los cálculos actuariales se harán de acuerdo a las primeras evaluaciones de la magnitud de la contratación. Pero se habla de 635 millones en 5 años. Aproximadamente. Capacitación y pago de salud. Aproximadamente, pero eso obviamente va a variar de acuerdo al éxito de la norma. ¿Y por qué, si eso es así, por qué no se inició experimentalmente en un área? Usted me ha mencionado, por ejemplo, Trujillo. Hubiera sido interesante iniciarlo allí y hacer un plan piloto y a partir de eso extenderlo a determinadas ciudades en las que la presión del empleo es pues mucho más fuerte, sin duda. Lo que pasa, don Raúl, que los tiempos no esperan. Se está hablando de que podía... Los tiempos electorales. Podía, Pero no los va a favorecer. No, es al revés. ¿Sabes? Si fuese pensado de ese modo populista y electoralmente, actuaríamos como el señor Toledo o el señor Alan García, que sin leer la norma han salido a petardearla. Nosotros estamos actuando... ¿Por qué dice usted que no la han leído? Porque dijo ayer el ministro Guedes. Porque sus expresiones no traducen lo que dice la norma. Y volviendo a la pregunta de don Raúl, ¿no? El tema es, con el enfriamiento de la economía, podía aumentar el desempleo y la informalidad. Y como Estado eso no podemos permitir y tenemos que tomar medidas inmediatas, que también favorecen a las empresas, ¿eh? Favorece al joven, favorece a la empresa y favorece obviamente a la empresa. Le favorece bastante, por lo menos por lo que veo el contento con que algunos medios están presentando, ¿no es cierto? Pero otra cosa que siempre preocupa en el Perú, la sacada de vuelta de la ley. Eso. ¿Quién nos garantiza? ¿Cuáles son las medidas que están previstas? Porque la verdad que podríamos empezar por decir, tú quieres un trabajo, di que tienes 22 años, no que tienes 26. No es difícil por arráncate por ahí. Por ejemplo, para ligar la pregunta de Raúl, acá me dicen, ¿qué pasa si mi contrato venció y quieren renovarme con el nuevo régimen juvenil? ¿Pierdo todos mis derechos? A ver, el artículo 22 prohíbe expresamente el fraude en la ley. Es decir, toda sacada de vuelta va a ser absolutamente sancionada. Y casualmente, dentro de la lógica del fraude en la ley, está expresamente prohibido en la norma que a alguien que esté amparado en el régimen general se le cambie a este régimen especial. Eso no va dirigido para ellos, esto va dirigido expresamente para jóvenes que nunca han trabajado o para jóvenes que en los últimos 90 días no han podido reinsertarse laboralmente. Y aquí hay que añadir otra cosa, que el Ministerio de Trabajo, de acuerdo al artículo 18, a través de la BUPE, está obligado a informar 3 meses antes de que se vence el contrato de estos jóvenes las opciones laborales en base a la bolsa de trabajo y asesorarlos y direccionar cómo podrían reinsertarse laboralmente. O sea, es un proyecto pensado que, insisto, en el tiempo puede mejorarse, pero creo que va a rendir frutos. Es un proyecto importante, sin duda, y muy importante, y por eso es que, en general, es necesario pues compulsar todas las opiniones y ver exactamente
cuántas garantías tenemos de que se cumpla por un lado, y finalmente también que haya el término de esta cuestión de la capacitación, porque si no, en realidad es indianizar el país. Así es, pero hay algo que quizá... Vamos a tener un tipo de empleo, subempleo muy extraño. Quizá hay algo que hay que aclarar. Son jóvenes con seguro de riesgo para actividades de riesgo. Se prevé la desnaturalización del contrato. Si un joven continúa laborando más allá de los 3 años o del año, automáticamente pasa al régimen general. Si el joven... Bueno, pero yo tengo, pues justamente en la ley me permite que antes de que se cumpla, le digo chao, joven. Claro, pero esa es la idea. Ahora la experiencia. Si pasó los 25 años o si se desnaturaliza el contrato, automáticamente pasa al régimen general. Obviamente esto lo que busca es la formalización. Si se están dando más facilidades para que los jóvenes entren en un régimen formal, ¿cuál es la sanción para quienes sigan apelando a la informalidad? Porque lo que no tendría ningún sentido es que tengamos el mismo porcentaje de jóvenes contratados bajo un régimen que tiene menos virtudes para ellos y el mismo porcentaje de jóvenes en la informalidad. Y si no hay sanción... La ley prevé una serie de sanciones desde las tributarias, ¿no? Sin embargo, creo que para disminuir la informalidad, en la que la microempresa tiene casi un 70%, que es la gran parte de la informalidad, no pensemos más en sanciones, pensemos en promocionar, pensemos en llegar a esos sectores. Por ejemplo, el pagarles un año del seguro social va a reducir del 6 al 4 o 3% el sobrecosto para entrar a la informalidad. Y eso sí es bueno, porque reitero que en la gran empresa el sobrecosto es del 60%. Un último punto, si me permite, Raúl. ¿Qué pasa con los jóvenes que tienen hijos? ¿La ley les da beneficios familiares o no? Obviamente, si se les permite asegurarse, si adicionalmente para el sistema de pensiones puede entrar al sistema público o al privado, los hijos se benefician, a sus hijos se extienden esos beneficios. Sí. Seguro, pero beneficios remunerativos por hijos, como el resto de los trabajadores. No, eso no está previsto, es un régimen similar al de la microempresa y en este caso al de la pequeña empresa. ¿Cómo lo convencieron, señor Otarola? Porque a mí me cuentan que usted era uno de los que podría estar en Twitter ahorita regañando. Y la verdad, le voy a confesar, si esta ley la hubiera dado Alan García, ustedes estarían acá regañando. Esa ya política ficción, ¿no? Pero ¿cómo me convencieron? En verdad era un proyecto que lo discutimos, que habían cosas que no me parecían correctas, que las debatimos, que fueron admitidas mis objeciones y salió lo que ha salido. O sea, sí fue un debate dentro de la ley. Logró morigerar el asunto. No, logramos, creo, mejorar la norma. Bueno, voy a preguntarle al político Freddy Otarola ahora. El oficialismo perdería otros 5 congresistas. Sigue el desbande. Estoy leyendo el titular de Expreso. Nos preocupa porque genera inestabilidad en el Congreso. No, es un Congreso muy fraccionado. Nos genera problemas de votos en circunstancias en las que tenemos consenso, pero bueno, esa es la democracia. ¿Cuál es el descontento? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ya pues es un desbande continuo, es una sangría, ¿no? Entonces, eso sí verdaderamente puede tornarlo a uno anémico. Pues yo creo que aquí hay fraude al pueblo. Aquí estamos hablando de fraude en la ley, fraude a la voluntad popular. Quienes fueron elegidos por un proyecto, por un partido, y quienes se van están defraudando a sus electores. A ellos les tendrán que rendir cuentas. No sé si sean 5, no sé si hayan más que se vayan, pero cada uno es dueño de sus actitudes. Pero existe una palabrita, ¿no? La palabrita tránsfuga, que implica simplemente irse por lo que fuiste elegido, defraudar al pueblo que votó por él. Claro, pero eso demuestra también hasta qué punto hay una debilidad, digamos, en un partido como Gana Perú, que encuentra pues en el camino tantas dificultades y se le va yendo a la gente. En fin, no sé si decepcionó o es gente que se metió un poco a la velocidad del rayo y diciendo, es mi oportunidad. Recuerde que somos un partido joven, también hay algo de lo que usted dice. Recuerde también que los grandes partidos siempre han tenido estos problemas. Me acuerdo de Andrés Tausen en el APRA. Entonces, esa es la dinámica de los partidos en el Perú, pero con los años y la práctica nos consolidamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor Freddy Otarola, por haber estado con nosotros y veamos cómo va avanzando esto que todavía, en realidad, en mayor o menor medida, es un experimento y así espero que la ley pueda ir corrigiendo todas las inconveniencias
Y coincido con la frase con la que usted comenzó, don Raúl. Creo que faltó difundir. Y a eso nos comprometemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias.